Y después vino ya, durante el gobierno del Frente de Todos, la segunda gran crisis, la de la pandemia, que azotó el mundo. ¿Y qué pasó también ahí? Fue el Estado. Fue el Estado el que salió a hacerse cargo de todo. Y yo quiero que los argentinos y las argentinas, más allá de sus posicionamientos, más allá de la actitud de algún funcionario, no confundan nunca la actitud de algún funcionario con el Estado y lo que hizo ese Estado para enfrentar un fenómeno absolutamente desconocido, montando hospitales en tiempo récord, poniendo plata de los estados del mundo en los laboratorios para que investigaran y produjeran rápidamente una vacuna, más toda la ayuda social que puede haber sido el IFE, y que fue no solamente aquí, fue en todo el mundo. El Estado, nuevamente. Ahora, imaginemos estos que tienen esa especial atracción para criticar y decir que el Estado no sirve para nada. ¿Qué hubiera sido sin Estado en el 2008 y sin Estado en la pandemia, encerrados, sin vacunas, sin todo? Esto es entonces lo que tenemos que pensar. ¿El Estado entonces es necesario? ¿Es innecesario? No, no, el Estado es imprescindible, sin lugar a dudas. Es imprescindible. La reducción al mínimo del Estado es solamente un ejercicio que sirve para quedar bien de ocasión en un discurso, en un canal de televisión o en una radio. Total, cualquiera puede decir cualquier cosa que da lo mismo. Y bien, el mercado entonces, el capitalismo, lo que podemos denominar, ustedes saben que yo he charlado ya en otras oportunidades, creo que lo hice en el marco del encuentro de parlamentarios en el CCK y también en el Chaco. En el Chaco creo que sostuve el tema del capitalismo totalmente ya independizado de cualquier ideología como un modo, el más eficiente tal vez, de producción de bienes y servicios a escala global. Pero yo creo que también ese capitalismo debe hacerse cargo de algo, porque cuando en el 89 cae el muro de Berlín, Hugo, Jorge, el muro, como yo digo, se cayó para los dos lados. Se cayó para el lado de un modo de vida, un sistema político que la gente ya no quería vivir más, claramente. Yo digo muchas veces que el arte reproduce las cosas con mayor eficiencia y claridad, ¿no? Hay dos películas que para mí son centrales. Goodbye Lenin, si la vieron, y La vida de los otros. Porque son dos aspectos del mismo drama. El Goodbye Lenin hacía alusión al que quería comprarse mermelada y no tenía, o sea, al consumo, a los bienes cotidianos, a lo que nos gusta comer, a lo que nos gusta ponernos una ropa, un par de zapatillas. La vida de los otros hacía alusión a algo más profundo todavía, al control social y estatal sobre el pensamiento, la vida, la opinión y la vida privada de los demás. La conjunción de estas dos cosas produce el colapso de un sistema. Y es como yo digo que también el muro cae para el lado del capitalismo. Convencieron a todos y a todos los convencieron de que ser comunista era malo. Bueno, ahora somos capitalistas, pero queremos consumir, queremos tener acceso a la comida, a la ropa, a la vivienda, a la salud y a la educación. Porque si vamos a hacer capitalismo, hagámoslo en serio y para todos y todas. Para todos y todas, sin exclusiones. Entonces, digo, en esto que vivimos de Estado y mercado y la Argentina, precios era el otro concepto que habíamos incluido. ¿Qué es lo que escuchamos en esta Argentina donde una vez más la inflación parece haberse disparado?
Bueno, los mismos que durante todo el tiempo van a los canales de televisión a decirnos que el Estado es el culpable de todo lo malo que nos pasa y el sector privado solo es bondad, benevolencia, etcétera, nos dicen que en realidad la inflación la produce el déficit fiscal. Esto es, y ojo que no voy a hacer una apología del déficit fiscal, estoy tratando de analizar realmente cuáles son las causas de este fenómeno único en la Argentina, porque inflación hoy tenemos después de la guerra, que fue la tercera crisis grande que tenemos en lo que va del siglo XXI entre Rusia y Ucrania y que provoca la estampida fundamentalmente de precios en materia de energía y de alimentos, pero ojo, ya en la Argentina teníamos una inflación que nos es propia, histórica y que casi integra el ADN de las últimas décadas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se acuerdan que yo en Chaco mencioné a Simón Kuznets, aquel famoso premio Nobel, analista de los países emergentes y desarrollados y del término PIB, Producto Bruto Interno, que decía que había 4 tipos de países en el mundo: los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Bueno, sí, esto lo decía muy claramente. Y entonces cuando uno escucha todos los días en los medios de comunicación, el problema es el déficit fiscal. De la emisión no voy a hablar porque hablé en Chaco y mostré el gráfico donde no se había incrementado la emisión. Pero hoy voy a hablar del déficit fiscal. Yo quiero que, porque me traje unos numeritos ahí, a ver. G20, ustedes saben, el G20 del cual la Argentina forma parte, se integra por países desarrollados y emergentes. Nosotros somos parte de los emergentes. Miren, ahí está el resultado fiscal primario de las economías del G20. Miren en la posición de déficit que está la Argentina, 13ª, 13, el número de la Yeta. Ahí estamos. Fíjense, todos los países anteriores tienen muchísimo más déficit que nosotros. Este es el primario. Fíjense, Estados Unidos, ese se lleva las palmas. Estados Unidos se lleva las palmas. El mayor déficit fiscal lo tiene, y no de ahora del 21, vienen históricamente con déficit fiscal. Lo mismo países como Francia, como Japón, déficit fiscal. ¿Me ponen el mapita? Miren, este es el mapita. Sí, no hace falta que lo explique. Los rojos, los más intensos, los menos intensos, tienen que ver con los países del mundo que tienen resultado fiscal primario. ¿Qué es primario? Antes de pagar la deuda, antes de pagar los servicios financieros de la deuda, tienen ese resultado. Vamos con el resultado fiscal definitivo después de pagar deuda, por favor. Que son números también, columna. Ahí lo tenemos. Otra vez, 13º. Fíjense, Estados Unidos también récord en materia de déficit fiscal total. Todos los demás países que nos anteceden, estamos hablando de India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Italia, Francia, Sudáfrica, China, Unión Europea, Canadá, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo mapa, por favor. Bueno, el segundo mapa es The War, catastrófico. Miren, todo rojo, todo rojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el déficit fiscal es bueno? No es que el déficit fiscal es bueno. No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Única en el mundo. Por el déficit fiscal no es. Porque si no, otros países deberían tener muchísimo más. Ahora van a decir, pero ¿y el superávit comercial? Vamos al superávit comercial, por favor. Bueno, acá vamos al superávit comercial de los países desarrollados. Y el superávit comercial de los países desarrollados, el déficit más grande
El déficit más grande, por supuesto, lo tiene Estados Unidos, que tiene de déficit comercial, o sea, entre lo que exporta y lo que importa, miren, 1.070 billón, con B, 1.079.000 millones de dólares de déficit comercial. Lo mismo, bueno, y así pasamos al segundo, que son los emergentes, ahí estamos nosotros. Ahora estamos con superávit, fíjense. Y el primero, por supuesto, cómodo, China, entre los emergentes. Hay más emergentes con superávit comercial que de los desarrollados. China, cómodamente, con 692.000 millones de dólares de superávit comercial. Pero, Cristina, ¿cómo puede ser entonces si Estados Unidos es el país que tiene más déficit primario, más déficit final, más déficit comercial? Ah, bueno, pero tiene la maquinita que imprime los dólares. Y además, para ayudarlo, tiene unos cuantos portaaviones. Entonces, mis queridos amigos y compañeras, el déficit, que es un concepto económico, no matemático, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la superinflación. Bueno, ustedes me dirán, los liberales también, ahora que están de moda los libertarios, habrán escuchado hablar de la oferta y la demanda. Otra de las causas también, aparentemente, de la terrible inflación. Estaríamos violando los argentinos un principio liberal que es el de la oferta y la demanda. ¿Cuál es? Bueno, si la gente tiene mucha plata en la mano y entonces quiere comprar mucho, la oferta, o sea, la producción, no alcanza a producir todos los bienes y entonces, ante esa escasez, ante esa tensión que demandan cosas y yo no tengo tiempo de producirlas, ¡pum!, se viene la inflación. O sea, cortar los sueldos para que tengan poca plata, para que no puedan comprar mucho y entonces no haya inflación. Este sería la creación de sentido común en cada uno de los argentinos y las argentinas. Pero fíjense, cuando voy, porque ¿qué es? ¿Cuándo puede haber? Y cuando se satura la producción y no alcanza a cubrir la demanda. Pero cuando voy a mirar en el INDEC, los 12 bloques industriales que mide el INDEC, ustedes saben que para medir el uso de la capacidad instalada de la industria, o sea, de los que producen los bienes y los servicios, se mide por capacidad instalada. Y cuando voy a ver la capacidad instalada, los 12 bloques están por arriba de la Argentina que recibimos en el 2019, pero por abajo de la del 2015. Y los números, no se los quiero mostrar porque si no los voy a aburrir de números, y los números del uso de capacidad instalada no estarían indicando al contrario. Al contrario, son menores a lo del 2015. Bien, donde además la capacidad de los trabajadores para comprar era más, porque en el 2015 los trabajadores tenían el 51% del PBI y el capital remuneraba al 49%. Ahora se invirtió. Ahora el capital remunera al 58%, los trabajadores al 42%, algunos dicen que hemos perforado en algunas partes el piso del 40%, con lo cual tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y al mismo tiempo no tenemos grandes salarios para gastar. Quiere decir que la oferta y la demanda tampoco sería el problema. Bien, de curiosa nada más, dije, bueno, pero no es esto, no es lo otro, ¿qué será, Cristina? Y me puse a mirar la EBITDA de algunas empresas. ¿Qué es el EBITDA de algunas empresas? Es el cálculo de ganancias de las empresas antes de que las empresas paguen los impuestos que tienen que pagar
por lo que ganaron. No voy a dar el nombre de empresas, pero voy a dar ejemplos nada más, porque queda feo. Y después se enojan, empiezan, que dijo esto, que no lo quiere aquel, que no le quiere aquella. Yo no quiero... A ver, yo quiero a mis compañeros, a mis compañeras, quiero a mis hijos, pero esto no es un problema de amores y odios, es un problema de plata. Y cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Bien. Y bueno... Cuando voy a mirar, por ejemplo, el Edvita, o sea, las ganancias de una de las empresas alimenticias más importantes del país, no voy a dar más datos porque si no se van a dar cuenta, averigüen si quieren, la variación entre el 19 y el 21 fue un crecimiento del 412,6%. Repito, 412,6%. Edvita, ganancia antes de pagar impuestos. Y voy a hacer otra empresa también de insumos difundidos, porque ahí tenemos los dos grandes problemas, alimentos, voy a hablar de los textiles. Como cuello de botella, y alimentos y insumos difundidos. Bueno, en insumos difundidos, una de las más importantes, si no la más, le doy un poquito más de pistas, tibio. Un importante de insumos, muy importante. Entre el 19 y el 21, 224,3% de Edvita. Ya sé lo que estarán diciendo algunos empresarios que me están mirando. Claro, pero eso es antes de pagar impuestos. Mira qué bien. Porque ahora viene la tercera gran excusa que escuchamos en los medios de comunicación. La presión tributaria, los impuestos que pagamos, qué desastre, que esto y que el otro, que no podemos. Bien, veamos. Yo les decía que la Argentina es ese país que Simón Kuzners establecía como una economía especial. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísimos de eso, absolutamente lejos. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, no hay. Pero ¿qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. En nuestro país, la recaudación representa el 28 del PBI, cuando debería representar el 45 del PBI. Después vamos a hablar de eso, 45 del PBI. Pero somos el tercer país, el primero es Guyana y Chad. El segundo podio está ocupado por Malta, que no es una cerveza, ni una marca, ni nada. Es un lugar donde parece ser que hay muy buenos negocios porque grandes destinos de exportación de la soja van ahí a Malta. Vaya a saber uno por qué. En fin, Malta. Y el tercero, Argentina. Tercer país evasor en el mundo. Tercer país evasor en el mundo. Junto a Comoras, a Zambia, a Pakistán y no me acuerdo a qué otro país más. Pero junto a este podio de tercer país evasor tenemos otro podio. En los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión
y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares, porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Parece ser que en el exterior aceptan únicamente euros y dólares, así que, y por supuesto, en todo lo que estamos viendo a diario, no hay un euro blue, ni hay un contado con liqui, es todo dólar. Y vamos aproximándonos al gran y verdadero problema de la Argentina, que es la economía bimonetaria. Vamos aproximándonos al verdadero y real problema de la Argentina. Y entonces tenemos que la Argentina es el tercer país en evasión del mundo y el tercer país en formación de activos en el exterior. Lo dije en la Plaza de Mayo, creo, el 10 de diciembre, cuando dije que no es que nos falten dólares, los dólares están afuera. Y eso es el problema que hoy tenemos. Lo dije en Chaco y lo vuelvo a decir ahora, la escasez en dólares y la economía bimonetaria. ¿Por qué? Porque en realidad la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones, que eso es otro problema que tenemos también de la producción, se forma en activos en el exterior. No es que no haya dólares o nos falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, Festival de Importaciones, sí, hay Festival de Importaciones. Hay Festival de Importaciones. Hay Festival de Importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. ¿Y por qué no estaría sucediendo? Bueno, porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo, donde no quiero equivocarme en los números, así que voy a leer algunos datos nada más. Para que ustedes tengan una idea, en la Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25%, perdón, de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto y además se deben dar estrategias. Esto es lo que yo decía el otro día, entre otras cosas, en YPF, cuando decía que haber dado 202 millones de dólares a una empresa como Techin, eso lo voy a decir públicamente porque ya todos saben que Techin es la que tiene que hacer los caños, que los hacen acá en Avellaneda, en SIAT. Vos trabajabas en SIAT y te echaron. Seguramente hiciste algo malo. ¿Qué hacías? En la época estatal, no lo echó Pablo Roca, por favor, lo echó el Estado. Peleando contra la privatización. Bueno, acá estaba el hombre peleando con la privatización, no le fue nada bien, evidentemente. Y bueno, se privatizó SIAT. ¿Qué decía yo? Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techin, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas
son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. No hace falta pelearse, no hace falta pelearse, no hace falta pelearse ni agarrarse de los pelos. No, 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 no. Lo hacíamos. No voy a nombrar tampoco, pero hay un importantísimo empresario argentino dedicado a los artefactos, bueno, a ver cómo lo puedo decir para que no se den cuenta. Ay, bueno, es muy importante. Tienen Tierra del Fuego, vamos a decirlo así. En Tierra del Fuego que hay que importar para producir las cosas que se producen en Tierra del Fuego. ¿Qué hicimos durante nuestra gestión? Porque la balanza le daba negativa. ¿Por qué? Porque teníamos que gastar más, teníamos que dar más dólares que lo... ¿Qué hicimos? Amablemente le sugerimos que encontrara una actividad que me equilibrara la balanza, hace algo para exportar y así al mismo tiempo me equilibra lo que vos hacías con los que les dijiste acá las movilizaciones. Bueno, yo no le hice movilizaciones, le dije, escúchame, equilibrá, exportame algo y que me equilibre los dólares que me costás ingresar con los... ¿Y qué hizo? Compró barcos, se dedicó a la pesca. Y durante los 4 años del que te dije, le fue mejor con la pesca que con lo que hacía en Tierra del Fuego. A ver, puedo dar otros ejemplos. Puedo dar otros ejemplos. Uno de la miel, que es un importante productor de miel, tal vez uno de los más importantes de la Argentina hoy, no producía miel. Producía grúas. También, otra vez, dale con la chancha al maizal, como dice mi abuela. Teníamos que pagar importaciones, que se buscara una actividad que me equilibrara. Y bueno, le sugirieron la miel. Y me acuerdo que nos acompañó aquella delegación en Angola, que tanto se rieron todos, pero vieron el otro día una importante empresa argentina abrió una fábrica de galletitas en Angola. Y me acuerdo que tuvo que pedir miel prestada porque no tenía para ir a vender a la feria de Angola. Finalmente, hoy, además de otras actividades que comenzó a hacer, la miel es una de sus actividades. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza. No hay tampoco que pelearse, hay que discutirles, sugerirles orientaciones. Se puede hacer. Fíjense, nosotros no teníamos acceso a los mercados de capitales, tampoco hay ahora, pero en ese momento la regulación monetaria o la regulación cambiaria te permitía sacar hasta $2.500 por mes. Hoy son $200 y tenemos problemas. Les voy a dar algunos detalles sobre importaciones, pero... quiero que retengan los números. 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y también en esto, el diablo, que como le gusta decir a Axel, anda en los detalles. Mirando, me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Ajá. Miren, les voy a dar un dato. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparo. Fíjense, ¿ves? Esos jueces no siguen la doctrina de Rosengrad. Donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores. ¿Vieron? ¿Vieron? El tema es si las necesidades son del pueblo, no hay derecho, no hay justicia, no hay fiscal y no hay jueces. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales, defensores, lo que haya. Esto es hoy. El partido judicial, y fíjense que no digo más poder, porque no hay poder judicial en la Argentina. Hay partido judicial que ha tomado partido decididamente
no solamente en la economía, porque además también son los que tienen la cautelar. Hoy estábamos mirando ahí con Axel el otro día lo que gasta una familia tipo en luz y en gas y lo que gasta hoy en internet y en celular, que por supuesto ponen los precios que quieren porque pusieron una cautelar en la justicia contra el decreto, el 690 del Poder Ejecutivo, que establecía que es un servicio público. Hoy internet es un servicio público. Bueno, obtuvieron una cautelar y bueno, minga, te ponen el precio que vos quieras. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Miren, en el 2021 las importaciones pasaron a pagarse prácticamente en su totalidad al contado, cuando en los años anteriores se financiaba en partes. Se incrementaron exponencialmente las importaciones. Por eso, miren, cuando en La Plata, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en La Plata, allá por el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2020, 20 de diciembre del 2020, dije en un acto donde, me acuerdo que habló Axel, Máximo, estaba más habló, Sergio habló antes que yo, y anunció que en el año 2021 iba a haber un crecimiento de la economía. Y sí, claro que iba a haber un crecimiento de la economía. ¿Se acuerdan lo que yo dije cuando me tocó hacer uso de la palabra? Que ese crecimiento no se lo lleven 3 o 4 vivos, que había que alinear precios, sobre todo de los alimentos, salarios, jubilaciones, tarifas, y luego hice una alusión a los funcionarios. Aquellos porque es cierto, medidas cautelares, los jueces te persiguen, te procesan si le decís que no, etcétera, etcétera. Dije que aquellos que tenían miedo a firmar, a tomar decisiones, a hacer conocer a la sociedad lo que pasa, que bueno, que podían buscarse otro trabajo, porque no es obligatorio ser ni legislador, ni legisladora, ni ministro, ni ministra. Y la verdad que estas son las cosas que por ahí aparecen como discusión y como pelea, que son miradas diferentes acerca de cuál es el rol, lo que vos hacías. Yo recién escuchaba a vos, Jorge, contar todo lo que hiciste aquí en Avellaneda, movilizaste, te fuiste contra las empresas que te hacían juicio. Bueno, a mí me gustaría que esa experiencia también la cuentes en el Gabinete Nacional para ver si pueden hacer lo mismo que vos y podemos mejorar las cosas. Porque la verdad que necesitamos hombres y mujeres. Quiero ser sincera, no quiero ser, porque saben que siempre digo lo que pienso. Yo espero que, la presencia ahora de Daniel Scioli en el Ministerio de la Producción, del funcionario que han puesto en aduana, la verdad que tengo expectativas de que puedan reencauzar y reenderezar las cosas. Pero tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el criterio para hacer estas cosas, porque la verdad que y que nadie se preocupe, que la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. Esto quiero que quede claro. Muy claro. Muy claro. Pero, como decía Hugo recién, la voz no es mi voz, es la voz de los que queremos representar de lo que le pasa a la gente, no es mi voz. Mi voz la escucharon ya mucho durante 8 años. En definitiva, cuando hablamos, es también porque estamos ejerciendo una representación política. No estamos acá únicamente. Yo miraba recién ese video, tal vez esto no sea entendido porque tal vez las vivencias no fueron todas iguales, y es cierto que no fueron todas iguales. Yo veía el video de la CTA recordando lo que fueron los 4 años de lucha, ¿no? Macrismo, y Hugo que decía que le parecía que le faltaba algo y se acordó de aquella mágica, para mí fue mágica, no la voy a olvidar nunca, movilización del 13 de abril. Y claro, los que no vivieron eso, los que no fueron despedidos al otro día, los que no les leyeron los Facebooks o los Twitter y después los despedían, a la gente de ATE, ahí está el Tano, lo veo al Tano Catalano, sufrió mucho.
es muy posible que entonces no se tengan las mismas vivencias. Pero bueno, creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo, pero no el esfuerzo de quedar bien entre nosotros. A mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario, me importa un pito. A mí me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros, con los que nos votaron. Con esos me interesa quedar bien. Y a eso no voy a renunciar, pero es fundamental que entendamos que el gran problema que hoy tiene la Argentina, la inflación, es producto de lo que decía yo, la evasión. ¿Por qué? Porque a todo proceso de evasión, primero estuvo un proceso de endeudamiento, porque si yo tengo dólares en el exterior, acá los dólares no se fabrican. Quiere decir que para que yo pueda sacar dólares de la Argentina, tengo primero que ingresar los dólares, porque si no, es imposible. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal o es la oferta y la demanda, y además que los empresarios no tienen nada que ver. ¿Tiene sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas? ¿Tiene sentido común que empresas, por ejemplo, 2 empresas controlan el 70% del mercado o más del cemento? Una sola, lo de aceros planos, otra sola, la de aceros verticales, entre 2 o 3 alimenticias el 80% de todo, y así puedo seguir sucesivamente. ¿Es sensato? ¿Es de sentido común decir que esas empresas con esas rentabilidades y ese poder no tienen nada que ver en la formación de los precios? No digo que sean la única causa en la formación de precios o en la inflación, pero a ver, si controlo el 75% del cemento, si soy la única que vende chapas planas para la metalmecánica, para el electrodoméstico, para la industria, para la construcción, ¿cómo que no tengo, y tengo rentabilidad, cómo que no tengo nada que ver con el crecimiento de los precios? ¿Es razonable? ¿Hay que ser economista para entender esto? ¿O es de sentido común? Y no estoy diciendo que sean la única causa, pero son los que tienen que estar ciegos, pero miran para otro lado. Como el perro que volteó la olla, como que no tuvo nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver? Pero además, nadie se hace cargo que durante 4 años, en la Argentina entre el 16 y el 19, se aplicaron todas y cada una de las políticas que querían el sector privado. Miren, nos decían que si se eliminaban los derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones, iban a producir más y todo iba a estar más barato. Bien, los derechos de exportación se eliminaron, pero no sirvió para nada, porque no solamente desfinanciaron al Estado, sino que las cosas no bajaron. Nos dijeron que si nos convertíamos en lugar de mercado fronterizo, en mercado emergente, y abríamos la cuenta de capital, la cuenta que regula capital, y dejábamos entrar libremente el capital, no como en nuestra época que teníamos regulaciones y restricciones, que tenía que estar estacionado durante un tiempo el capital para que no vinieran a especular, nos dijeron que claro que entraron los dólares. En el año 16 y 17, 2016 y 2017, la República Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo. En el mundo. En el mundo. Ese endeudamiento, esa restricción que hoy tenemos, y para colmo, la frutilla del postre. Hace 4 años, hoy, un 20 de junio, a veces pienso que lo hacen a propósito. A veces pienso que lo hacen a propósito para humillarnos, para esta cosa que decís vos de los derrotamos, mirá lo que son. Hace 4 años,
el board, como le dicen ellos, el board del FMI, los que están ahí en el FMI, aprobaron quiero leerles el comunicadito. Quiero leerles 2 minutos, por favor, acá está. ¡Ay, Dios mío, esta porquería! Acá está, a ver. Acá está. El directorio, leo, esto es comunicado oficial del fondo. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario aprueba un acuerdo stand-by por $50.000 millones para la Argentina. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario aprobó hoy un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un acuerdo stand-by de 3 años por $50.000. La decisión del directorio permite a las autoridades, estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del directorio. Y después dice en el último párrafo, el plan económico de las autoridades argentinas, o sea, decían que el fondo siempre te hace escribir eso, que el plan de las autoridades, si te dan el plan es de ellos, de acá a la China, pero a ver, desde el año de la posguerra, ¿cuándo se fue el Bretton Woods? 44 para acá, siempre es así, no es. Bueno. El plan económico de las autoridades argentinas, respaldado por el acuerdo stand-by, busca reforzar la economía del país, restableciendo la confianza del mercado, 18 estoy hablando, mediante un programa macroeconómico coherente que reduce las necesidades de financiamiento, encausa la deuda pública argentina por una trayectoria descendente firme y afianza el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación, etcétera, 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 etcétera. Hoy, hace exactamente 4 años de esto. Y hoy junto al endeudamiento privado que superó largamente los $100.000 millones, constituye el verdadero fundamentals del proceso inflacionario que tiene la Argentina. Todos los procesos inflacionarios que tuvo la Argentina fueron precedidos de un ciclo de endeudamiento previo. Pasó con la dictadura, donde nos cambiaron la matriz económica y donde aparecimos en octubre del 83 con $45.000 millones, que estaba estatizado. Miren los del Estado y el mercado. El Estado había tomado la deuda de los privados, de los grandes grupos privados, y la había estatizado. Para eso el Estado era fantástico, para eso fue buenísimo. Y habíamos pasado de $5.000 millones de deuda y una matriz productiva basada de acumulación de capital basada en el trabajo, habíamos pasado a una matriz financiera que terminó el proceso hiperinflacionario de Alfonsín. Lo mismo pasó más tarde con el endeudamiento, que fue peor porque se quedaron con los ahorros de todos los argentinos y directamente voló el país. Pero toda crisis económica e inflacionaria previa es el endeudamiento. ¿Y por qué? Porque es acá donde juega la economía bimonetaria. Cuando se acaban los dólares o cuando el mercado atisba que no va a haber dólares, comienza la carrera por la devaluación y a apretar. Entonces, por eso comienza la brecha entre los dólares financieros, el famoso dólar blue, que hoy hacen pingües negocios, entre ellos con las importaciones. El otro día escuchaba a un economista fundamentar todas las maniobras especulatorias, defraudatorias en materia de importaciones por la brecha. No, lo que pasa es que cuando hay una brecha, decía, pero muy serio lo decía, mira vos, o sea que el problema no es la honestidad o la deshonestidad, es la brecha. O sea, como la brecha es muy grande, la gente tiende a ¿qué? A cometer delitos, a sobrefacturar importaciones, a generar importaciones que no existen, en fin. Esto es lo que está pasando. Y entonces, esta economía bimonetaria, que no solamente necesita dólares para pagar las importaciones
que todavía nuestro aparato productivo demanda para tener actividad, es la que también se le exigen los dólares para la fuga en el exterior. Y son los dólares también para el atesoramiento, porque además hasta, salvo las transacciones domésticas, hasta para comprar una casa o un departamento, te piden dólares. Esta es la economía y este es el drama. Entonces, cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires. Pero lo tienen que entender todos los argentinos. Fueron los 4 años de endeudamiento brutal y duro los que nos han traído hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas, porque la gente tiene demasiados problemas. Y muchas veces también los cantos de sirena. Fíjense, entonces miren, yo venía para acá y digo, pero la pucha, yo me imagino a la mayoría de la gente no es ni militante, ni está identificada con Juan, Pedro, José. Digo, a ver, los que provocaron la deuda, los que endeudaron, los que nos trajeron hasta acá de vuelta con el Fondo Monetario, Néstor lo había sacado del país. Lo había sacado del país. Los que nos trajeron hasta acá, ahora dicen que nos van a dar las soluciones. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, que estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones. Esta es la verdad. Entonces digo, tenemos que hacer un esfuerzo para debatir, como decía Hugo, estas cosas, para entender cómo debe articular el Estado en sus distintas, y también porque leyes que se necesitan, porque por eso hay una ley en el Congreso que se impulsó en el Senado y que ahora está en diputados, de crear el fondo para el fondo. Esto apunta fundamentalmente a los que habían fugado, pero claro, nadie la quiere aprobar. En diputados, digo, en Senado la discutimos y obtuvo media sanción. O también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque es un yeite maravilloso. O sea, el Banco Central te dice, no, hay secreto bancario. Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora FIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido, un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP, para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina, la han estafado. Y todos tienen miedo, que no puedo hacer eso porque hay secretos, no, que no puedo. Bueno, sí es cierto que existen, pero tampoco no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos. Por eso creo que es necesario charlar estas cosas y finalmente, bueno, también iba a hablar del trabajo, pero ya es como que mucho tiempo, ¿no? Quiero porque también tener que decodificar esto del déficit fiscal. La semana pasada yo me fui al sur, bueno, estaba el viernes en el sur, que hubo una gran marcha de piquetes en la ciudad. Yo estoy segura que si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y le dicen, dígame, ¿quién trajo a los piqueteros o a los que tienen planes sociales? Le dicen, sí, pero una contra mí, los peronistas. Sí, son hijos de las políticas populistas. Los piqueteros, los planeros, son hijos de... No, equivocación. Los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No. No nacieron con ningún gobierno populista.
fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina. Y también lo recuerdo porque cuando en el año 2003 Néstor asume como presidente, había el plan, ¿te acordás, Jorge? Jefes y jefas de hogar que había creado Eduardo Duhalde, que lo había creado bien. Ojo, no estoy criticando la creación porque en ese momento se había caído el país, había estallado en 1000 pedazos, índices de desocupación volaban por los aires, la gente, en fin, había 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar. Lo recuerdo como si fuera hoy, lo escribí en el libro, sinceramente, y además lo tenía Carlitos Tomada, ministro de Trabajo, y sí, gran ministro de Trabajo, extraordinario ministro de Trabajo, sí. Lo tenía Carlitos Tomada y se lo pasó en Desarrollo Social a Alicia Kirchner. 2.200.000, claro, había 23% de desocupación, 2 dígitos. Cuando terminó la gestión, en el Ministerio de Desarrollo Social quedaban algo así como el 10% de aquellos planes, 220.000 planes. Me acuerdo también muy bien porque una de las últimas inauguraciones que hice fue en la ESMA y ahí trabajaron las mujeres del plan Ellas Hacen y de Argentina Trabaja, que habían hecho trabajos de plomería, de albañilería. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. Así que me acuerdo expresiones tales como se van por la canaleta de la droga o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener, así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía, no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, son las que revuelven, las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así, es así.
Y ustedes saben que es así. Entonces, que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita lo viera, mamita, imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, mamita. Bueno, no, por favor, ahí, no. No quiero extenderme mucho, ya son las casi 6:30, muy largo. No, nada, simplemente decirles, porque me gustó mucho lo que dijiste vos, Hugo, el tema de la relación de fuerzas, ¿no? Y esta cosa de la relación de fuerzas. Y lo escuchaba recién a Jorge contar cómo les armó una movilización a los que no querían pagarle la tasa, no sé qué cosa. Y también pienso en Belgrano, ¿no? En la relación de fuerzas. O en San Martín. Digo yo, si San Martín hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿quién cruzaba la cordillera de los Andes? ¿Quién cruzaba la cordillera de los Andes? Si Belgrano hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿qué hubiera hecho en el éxodo jujeño? ¿Cómo hubiera? Bueno, ustedes ya saben lo que hizo el éxodo jujeño. No lo voy a contar lo que hizo en el éxodo jujeño porque si no van a decir mañana que quiero hacer cosas feas. No, bajo ningún punto de vista. Pero el ejemplo de esos hombres, de esas mujeres, de la Juana Zurduy, relación de fuerzas, colgando con los críos en el campo de batalla. Este país existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la relación de fuerzas cuando tuvieron que tomar las decisiones y las acciones que había que hacer. Por eso existimos. Y el peronismo también. Entonces, mis queridos amigos y compañeras, en un mundo de tantas dificultades, tan complejo, tan cambiante, pero al mismo tiempo tanto que se repite, ¿no? Porque uno puede repetir la historia siempre. Creo que debemos apelar a nuestras mejores ideas, a nuestras mejores convicciones, a nuestras mejores acciones, como aquella que también, y para terminar, hace 5 años tuvimos acá, en Avellaneda también, con Jorge, cuando fundamos Unidad Ciudadana y cuando, como lo recuerda Hugo, fue ese 13 de abril donde por primera vez hablé de Unidad Ciudadana. Tampoco me asignes que había pensado en el nombre con tanta anterioridad. No. Lo que pasa es que me acordaba lo que había dicho y bueno, fue muy buen nombre y fue una buena experiencia. Por eso hoy somos gobierno. No olvidemos esto, de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Así que yo lo que creo sinceramente es que debemos apelar a lo mejor nuestro, confiar en nuestras fuerzas, en nuestras ideas y sobre todo hablar mucho con la gente, hablar mucho, explicar, porque además cuando uno habla con la gente escucha también la contrapartida, lo que le dice el otro y puede seguramente construir una idea, una sociedad y un país mejor. Muchas gracias a todos y a todas.